Mis amados hermanos, Dios, nuestro Dios amado, hoy quiere poner en nosotros, sembrar en nuestros corazones, en lo profundo de nuestra alma, establecer en cada uno de nosotros un altar para Él. Hoy Dios, nuestro Señor, nos quiere dar conciencia, una vez más, de quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros en Él. En el nombre poderoso de Jesús. Nuestra impartición para el día de hoy tiene por nombre Jesús, altar de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Padre amado, entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, altar de Dios. Mis amados, el Señor hoy quiere establecer en nuestras vidas el que podamos nosotros tener una conciencia más elevada hacia Él. Hacia Él. Para que cada uno de nosotros tenga presente quiénes somos. Y primeramente, quién es el Señor Jesús en nuestras vidas y para todos los hombres y en verdad para toda la creación. Bendito el Señor. Amén. Entonces, ¿qué entendemos, mis amados, por un altar? Un altar, en la antigüedad, vamos a centrarnos única y exclusivamente a lo que a nosotros nos interesa, porque altares hay muchos. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, el altar era una estructura elevada en la que se ofrecían sacrificios para acercarse a Dios. Entonces, cuando Dios nuestro Señor se manifestaba en un lugar específico, allí se levantaba un altar. Esto lo dice Génesis 26, del 24 al 25. Y se le apareció Jehová aquella noche. ¿A quién? A Isaac, hijo de Abraham. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar. ¿Quién? Isaac. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Bendito el Señor. Amén. Porque es que en cada lugar, mis amados, donde Dios hace morada, donde Dios sea manifestado, se tiene que levantar un altar. Un altar, claro. Si Dios se manifiesta en la vida de cualquier persona, esa persona debe saber que es un altar para Dios. Un altar donde Dios nuestro Señor va a ser presencia. Él lo quisiera hacer siempre. Eso en términos generales de lo que es un altar. Hay varias clases de altar, mis amados. Está el altar del sacrificio, que nos habla de esto, Éxodo 27, del 1 al 8, de cómo construir un altar para el sacrificio. El altar del sacrificio es el altar donde se ofrecían sacrificios, que es el mismo altar del holocausto, donde se ofrecían sacrificios de sangre establecidos por Dios para cubrir el pecado. ¿Sí? Estaba el altar del incienso. El altar del incienso era un altar muy especial porque ese altar siempre debía permanecer encendido. Y lo sorprendente de este altar es que este altar fue encendido por Dios. Nada ni nadie puede encender el altar del incienso sino solo Dios. El altar del incienso es el altar que Dios levanta para que lleguen allí todas las oraciones de sus hijos, como vamos a ver enseguida. También hay un altar en el cielo, es el altar celestial.
como dice Apocalipsis 8, del 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El fuego del altar, mis amados, cuando Dios nuestro Señor decide encender Él mismo el fuego del altar aquí en la tierra, siempre hay unas manifestaciones poderosas. El cielo desciende a la tierra, el reino del Dios llega a la tierra. Y eso fue lo que pasó, mis amados, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. El altar de Dios hecho carne, descendido del cielo, y en Él estaban reunidos el cielo y la tierra. Jesucristo, Señor nuestro, Dios en persona, hecho carne, el verbo, la palabra de Dios, en un hombre de carne y hueso, el Dios hecho carne, caminó entre nosotros. Eres el altar de nuestro Dios, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación más gloriosa de nuestro Padre Celestial, que quería darse a conocer, se pudo lograr a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, el principal propósito de un altar es que nosotros nos demos cuenta de que a través de un altar se mantiene y se establece y se mantiene nuestra relación personal con Dios, de todos los hombres para con Dios. ¿Sí? Amén. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, 24. Altar de la tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es decir, que en cada lugar donde Dios se manifieste, Él quiere que se levante altar. Y donde esté un altar de Dios, allí siempre habrá bendición. Allí, todo el lugar donde se encuentre el altar para el Señor siempre va a ser bendecido. Amén. Pero como Dios se hizo hombre, por eso todas las personas que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo vivían llenos de la gracia y del amor de Dios. Porque todo alrededor de Él era trastornado. Bendito el Señor, porque en nuestro Señor Jesucristo moraba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que engendró a María, que estaba en Él. Como Él era el portador de la manifestación del Padre a través del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, Él era un altar de Dios, porque la presencia de Dios mismo estaba con Él, moraba con Él, caminaba con Él, dormía con Él. Todo el tiempo, un altar vivo. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Él tenía el Espíritu Santo, el cual recibimos todos nosotros, lo que nuestro Señor Jesucristo hemos creído. Al haberlo recibido, nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos hace partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que si tenemos el Espíritu Santo, nosotros venimos también a ser portadores de la presencia de Dios. Y donde esté la presencia de Dios, siempre hay que edificar un altar. Por lo tanto, nosotros somos altares para nuestro Dios. Amén.
Bendito el Señor. Y vino nuestro Señor Jesucristo, Él hizo su obra maravillosa, extraordinaria, su obra redentora. Jesús murió, fue sepultado y descendió, como dice Efesios 4:10, que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, todo, todo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba allí en la cruz del Calvario, Él se convierte hasta hoy, por los siglos de los siglos, será nuestro más completo y perfecto tabernáculo, nuestro más completo y perfecto lugar de reunión. ¿No es que Él lo llena todo? El pueblo del Señor debe saber siempre, mis amados, a dónde siempre se conduce cuando busca la presencia de Dios, cuando va a la iglesia, cuando entra en oración. Debe saber que que nosotros, los hijos de Dios, nos sumergimos en la presencia de Dios, en el verbo, en la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de la adoración al Santo, al único Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, porque en verdad Él se la merece. Amén. Dice el libro de Hebreos 9, del 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, que no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras, de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bendito el Señor. Si nuestro Señor Jesucristo, con su obra redentora, Él ya siendo el altar de Dios, con su obra redentora, donde ya el hombre recibe la capacidad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de poder estar en la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, por su sangre preciosa, porque ya no hay un velo que separe al hombre de Dios, siempre y cuando el mediador sea Jesús. Jesús. No son los santos, mis amados hermanos, no es la Virgen, ni no son los ídolos de madera, de cartón, de barro, de hierro, de yeso. No son los ídolos, porque el único al que se le ha dado la potestad de podernos a nosotros llevar a la presencia de Dios se llama Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos y en el que nosotros podamos estar delante de Dios. Todo lo demás es un engaño y no son sino operaciones demoníacas. Es que declaro eso para todos. Entonces le damos a nuestro Dios las gracias, le damos a Él la gloria, la honra y el honor, la majestad, porque Dios nuestro Señor, con su obra redentora a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha permitido llegar a Él. Y no solo llegar a Él, sino conocerlo. ¿Por qué? Porque nos ha dado a nosotros de su Espíritu Santo. Nos participó de su naturaleza divina. Ay, Dios mío, si el pueblo de Dios fuera consciente de lo que ha recibido. Si el pueblo de Dios fuera consciente de la santidad
que porta al interior de cada uno de nosotros, el cual nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, y todo el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, fuera consciente de que por esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos altar de Dios. Amén. Dios nuestro Señor puede manifestarse a través de cualquier cosa. Lo que Él quiera hacer es potestad, soberanía única y exclusivamente de Él. Si se le manifestó a Moisés a través de una zarza, de una madera seca ahí que estaba prendida y que no se quemaba, allí se levantó un altar. Cuando Noé, después del diluvio, bajaron, descendieron, levantó un altar y hizo sacrificios para nuestro Dios, donde Él se daba a conocer. Había cualquier tipo de manifestación, allí se le levantaba un altar para el Señor. Bendito el Señor. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, del 10 al 15. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Por qué? Porque cuando se escribió esta palabra, el templo de Dios todavía estaba levantado, el templo de Israel. Pero el altar que nosotros tenemos es un altar espiritual. Ya no tenemos un altar hecho de manos. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los que sirven en el templo, que pueden tocar con sus manos y hacer los servicios y las oblaciones allá en el templo, ellos no pueden comer de ese altar. Para ellos poder comer de ese altar, tienen que llegar a Cristo. Y si Cristo es el altar, ya no se necesita un templo hecho de manos. Luego ya no hay que hacer más sacrificio, porque ya Jesús, nuestro Señor, fue el sacrificio perfecto. Ya no necesita entonces seguir haciendo más sacrificios en el templo. Pero bendito el Señor, que Dios ha prometido a su pueblo de Israel que va a levantarle nuevamente su templo para que ellos a través de su templo, ellos pueden llegar a Cristo, sabiendo nuestro Señor y nosotros, la iglesia, también, de que Dios va a permitir que ese templo sea profanado, porque ya Dios estableció el tabernáculo. Por eso es que Él permite que ese templo sea profanado por el anticristo, por la bestia que va a levantar su imagen, una abominación va a establecer allá en el santuario, en el lugar santísimo. Porque es que el tabernáculo es Jesús, el templo es Jesús, el altar es Jesús. Ya no hay que hacerlo, ya no hay que hacer los servicios en el santuario y hacer más sacrificios. Ya no es necesario orar y rogar por el perdón de los pecados, porque la sangre de nuestro Redentor Jesucristo es suficiente. Entonces Dios permite que ese santuario sea profanado. Bendito el Señor. Para ahora sí ya el pueblo de Dios sin santuario, ahora sí ya tiene que buscar auxilio en el cielo y no en las cosas que el hombre hace en la tierra. Porque ya el Espíritu de Dios llevó al hombre a la trascendencia a través de nuestro Redentor Jesucristo. Y continuamos. Tenemos un altar, repito, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿De quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí está la clave. Es necesario confesar el nombre de nuestro Redentor. Jesucristo es su nombre. Amén. Bendito el Señor. Del cual nosotros, la iglesia, siendo parte de su cuerpo, donde nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, es todas las iglesias donde se predica la palabra de Dios, la sana palabra de Dios, miembros de su cuerpo somos. Bendito el Señor. Por eso nosotros, mis amados, llegamos a Él con sacrificio de alabanza, con fruto de labios que confiesen su nombre. Bendito el Señor. Amén. Como dice el Salmo 43, del 3 al 4. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz y tu verdad. Esta, la luz y la verdad, ¿de quién? De nuestro Dios. ¿Y cómo nos llega a nosotros? A través de la santa, bendita y amada palabra de Dios. Y estas me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, porque la forma de nosotros poder llegar a Él están aquí, en su palabra, la cual nosotros conocemos y se manifiesta en nosotros a través de la ciencia de Dios. Todas las personas que toman la palabra de Dios y la ponen por obra, somos practicantes de la ciencia de Dios. Si no hay ciencia, no hay forma de que nos podamos acercar a Dios. ¿Qué es la ciencia de Dios? Es poner por obra, llevar no solo en la teoría la palabra de Dios, el creyendo que lo que está aquí es verdad, no solo en eso, sino vivirlo en carne propia, en espíritu y en verdad. Entonces Él pide a Dios que le llene de su verdad y su luz, para que a través de esa verdad y su luz que están allá en la presencia de Dios, porque Él no contaba con esta palabra que tenemos ahora a través de Jesucristo. Él solo se regía por los 5 libros que había escrito Moisés y los profetas. Él no tenía las herramientas espirituales que nosotros teníamos, pero Él era un hombre del Espíritu porque Él vivía allá arriba con Él. Entonces, en la presencia de Dios, Él inquiría en el templo de Dios. ¿Qué es inquirir? Buscar, investigar, el querer saber las cosas ocultas, los misterios de Dios. Inquirir en su templo, allá. Porque si uno, cuando está en la presencia de Dios, Dios pone en los corazones inquietudes, interrogantes, y uno se pregunta, ¿y esto por qué así? ¿Y esto por qué así? Solo en la presencia de Dios usted va a tener respuesta. Solo en la presencia de Dios Él le va a revelar a usted lo que está escondido en medio de la oscuridad, entre las sombras, en medio de las tinieblas. Solo así. No va a haber otra forma, mi amado, a menos que Dios quiera hacérselo saber. Pero una cosa sí es cierta, de que no hay nada escondido debajo del sol. Al final, todo se sabe. Dice el Salmo 26, del 6 al 8. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Era un hombre que vivía allá. Cuando él no estaba en la guerra y atendiendo los asuntos del reino, él estaba allá arriba en la presencia de Dios.
en la presencia de Dios. La única distracción que él tenía eran sus mujeres. Muchísimas tuvo. Ahora las distracciones de nosotros los hombres son otras, muchísimas más que las que tenía el rey David. Así que en cada uno de nosotros está el levantarnos, el superar todas esas cosas que ofrece el mundo, todas esas cosas, esas tentaciones que pone el diablo también. Y superarnos también a nosotros mismos, porque sí es cierto que el primer enemigo, el enemigo verdaderamente a vencer, el primero es uno mismo. Es uno mismo, porque el hombre por su propia naturaleza pecaminosa siempre está dado al pecado. Pero cuando ya hay una conciencia superior en cada uno de nosotros, y uno sabe que el Espíritu Santo mora al interior de nosotros, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a limpiarnos de esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa es intrínseca en la carne y la sangre. Usted no tiene forma de luchar con eso si no es a través del Espíritu. Por el Espíritu se logra usted tomar el control de las obras de la carne. Bendito sea Dios, porque solo a través de Él, porque al final tiene que ser así, es que no va a ser por las obras suyas, sino por las obras de Él, porque para Dios siempre será la gloria, la honra. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, pero Él tiene que ver en nosotros una intención. Él nos da el discernimiento para saber que algo en nosotros no está bien. Somos altar de Dios, y como altar de Dios nosotros creemos que Él espera de nosotros siempre lo mejor, pero resulta que no damos lo mejor, porque lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Pero bendito sea el Señor, bendito sea Dios que nos dio a nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre Él nos limpia de todo pecado cuando nosotros somos capaces de rendirnos ante Él y reconocer delante de Él que hemos sido unos viles pecadores. Y por la gracia de Dios, es que nosotros nos podemos acercar a Él, porque al fin y al cabo no son nuestras obras, es por la misericordia de Dios. Por las obras del Espíritu, por el Espíritu podemos nosotros vencer las obras de la carne. Entonces pesan como en una balanza, ¿no? Las obras de la carne y al otro lado las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu se conocen como toda buena obra que uno pueda tener, pero hay unos frutos que dan a conocer la obra del Espíritu. Y es el fruto del Espíritu que ya hemos hablado muchísimas veces, comenzando por el amor, gozo, paz y todo lo que sigue de allí. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo que habita en nosotros, solo Él es el que nos puede ayudar. Cada uno de nosotros ya sabe y tiene conciencia de qué es lo que hace mal, porque el Espíritu Santo siempre habla a los corazones. Él habla a nuestras conciencias y cada quien sabe que ha hecho mal. Y si no es así, pues tenemos problemas. Hay problemas si no es así. Hay problemas. Porque si una persona está haciendo lo malo y simplemente el hacerlo malo le resbala como si nada, hay problemas. Porque ¿cómo entonces una persona que sabe que está haciendo lo malo y lo sigue haciendo? Entonces la persona que tiene que llegar ante Dios y participa de las obras de la carne y sabe que son malas delante de Dios y que Dios en su momento dado va a pasar siempre la cuenta, va a pasar siempre la factura. No puede esperar que caiga un rayo del cielo o que venga un ángel del cielo a decirle a uno:
a decirle a uno, vea, usted está haciendo las cosas mal. No, porque es que ya el Espíritu Santo habló a la conciencia, habló a la conciencia, habló al corazón. No va a venir un poder del cielo a cambiarlo, no. Tiene que tomarse una decisión. Cada persona tiene que tomar una decisión y darse cuenta de que no está obrando bien. Y lo único que tiene que decir es, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si no busca ayuda en el cielo, créame, mi amado, va a seguir usted siendo la misma persona en 10, en 20, en 30 años. Y no va a haber un cambio importante en su vida. Si usted no busca ayuda de Dios, de las cosas que usted sabe que hace mal y que no puede usted luchar contra ellas porque en su naturaleza carnal, de verdad, muy difícil que uno con solo la fuerza de voluntad pueda superar los apetitos de la carne. No hay manera si el Espíritu de Dios no interviene. Amén. Así que está en nosotros, mis amados, hacer partícipe a Dios de todas nuestras debilidades. Pero bendito el Señor y su obra redentora, de que por eso es que Él murió en la cruz. Si no fuera por su sangre, nosotros no podíamos estar delante de Él. No es que su sangre preciosa es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Es la sangre de Cristo. Pero para eso nos toca a nosotros confesarnos delante de Dios. Amén. La habitación de tu casa, amado. Un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios. La habitación de tu casa, amado. Él se deleitaba en la presencia de Dios. Así mismo, por eso el Salmo 91, en su versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, decía el rey David, al Altísimo por tu habitación. Nosotros, mis amados, como hijos de Dios, nosotros, mis amados, tenemos en nuestra búsqueda de Dios la herramienta, todas las tenemos para poder estar delante de la presencia de Dios. Cuando nuestro corazón se dispone para la oración, inmediatamente entramos a la habitación del Señor, al lugar santo, a lo alto del monte, donde todo alrededor es santísimo. Allí no puede haber demonio, ni bruja, ni satanista, nada, porque usted está delante de la presencia de Dios. Por eso es que usted tiene que, antes de entrar en lo alto del monte, que es en un momento de oración, se dispone el corazón y usted le pide, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho contra ti. He pecado, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra la tierra, he pecado contra todo lo que tú has creado, Señor. Mal he hecho delante de ti, Señor. No he guardado tu palabra, he torcido el derecho, no he faltado a la verdad. Por eso merezco todas las cosas que me estén pasando, Señor. Tuya es la justicia y nuestra es la confusión de rostro, Señor. Perdona, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa. Pero eso pasa cuando uno reconoce. Eso pasa cuando uno busca la ayuda del cielo. Mientras usted no llegue de esa forma delante de Dios, pasarán otros tantos años más y seguirá siendo la misma persona. La misma persona. Y el mundo aquí destrozándose. Y esta vida, que puede ser una vida sabrosa con Dios, uno la puede verdaderamente disfrutar. Este tiempo que estemos aquí, ¿cierto? Porque aunque nuestro mayor disfrute es en la presencia de Dios, al menos mientras estemos aquí, pues no vamos a tener una vida miserable como la tiene la mayoría de la gente, que tanta necesidad tiene de Dios. Tanta necesidad tiene de Dios. Entonces, mis amados, si Jesús es altar de Dios, y Él es el cuerpo de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia cuerpo suyo somos, pues nosotros también somos altares de Dios. Bendito
el Señor. Amén. Dice Santiago 4:8. Que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Es claro, es sencillo. Aunque Él se muere, oiga bien, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere tomar lugar en nuestra vida. Él quiere llegar y posesionarse. Lo digo de otra forma, poseernos a nosotros, tomar el control de nuestras vidas completo, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, de todo. Él quiere tomar el control. Si Él quiere, lo puede hacer, porque Él es Dios. Dios todopoderoso. Pero Él quiere que nosotros nos cedamos a Él voluntariamente. Él quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos voluntariamente. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Somos un altar de Dios. Cuando eso pase, el fuego en cada uno de nosotros siempre estará encendido. Bendito el Señor. Permanentemente, ¿no? Aunque se enciende por ratos en muchos de los hijos de Dios. Siempre cuando uno está en oración, el fuego se enciende. Inevitablemente se enciende el fuego. Lo que pasa es que ese fuego debe permanecer prendido todo el tiempo, como en el santuario allá en el templo de Israel. Bendito el Señor. Si Jesús es el altar, mis amados, pues nosotros tenemos que llegar a ese altar. Amén. ¿Cierto? Cuando nosotros, la gente normalmente llega a Dios, busca de Dios en casos de angustia, de necesidad. Allí la gente se acuerda. En este momento está pasando en un lugar, en algún lugar de la tierra, algo malo. Ay, Dios mío, se manda la gente en la cabeza. Señor, apaga el furor de tu ira. Muchos se postran y ponen la cabeza en el suelo. Allí, en el momento de la sacudida, del derrumbe, del temblor, de la inundación, de cualquier calamidad. Allí el hombre se acuerda de Dios cuando pasa lo malo. En estos tiempos, pues también acá, de pronto no esté temblando, ni esté pasando ninguna calamidad, pero hay situaciones en la vida de cada persona donde lo llevan a uno a buscar de Dios. Los momentos de necesidad, los momentos cuando una persona está enferma, cuando una persona tiene tristeza en su alma, cuando una persona necesita un aliento, porque anda con un vacío interior. Entonces la persona se acerca a Dios de muchas maneras, de muchas. Entonces allí esa persona siempre va a recibir consuelo, porque Dios no desprecia nunca a un corazón contrito y humillado. Nunca lo va a despreciar, porque que nuestro Dios es un Dios bueno. Dios no desprecia a nadie. A nadie. Amén. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios en los momentos de necesidad, qué bueno sería que nos acercáramos a Él cuando todas las cosas van bien. ¿Ah? Con un corazón agradecido, con gozo del Señor, con alegría. Pues es ahí donde más uno debería permanecer. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios se sigan derramando sobre la vida de los hijos de Dios. Es un error pensar, mis amados, que uno tiene el control. Nosotros creemos que tenemos el control. Nosotros no controlamos nada. Nosotros vivimos, mis amados, por la misericordia de Dios. O su vida la controla Dios o la controla el diablo. No hay término medio, porque usted se mueve por lo que espiritualmente esté operando en usted. Y le damos las gracias a Dios, porque Él pone en nuestros corazones el buscar de Él.
Es un acto de misericordia de Dios, porque cuando nosotros empezamos a buscar de Él, es porque Él es el que lo ha puesto. Él es el que lo ha puesto. Por en nosotros el querer como el hacer. Es Él, no somos nosotros. Claro que nosotros, de pronto, el pueblo de Dios ni cuenta se da que Dios pone esa necesidad y hoy voy a buscar de Dios. Pero esto, Dios quiere que sea permanente. Permanente. Es que buscar de Dios no es solo venir a la iglesia. Donde acá en la iglesia está establecido el altar de Dios. Sí. Buscar de Dios, mis amados, es buscar allá el silbo apacible, allá en la soledad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra casa, ponernos a leer nosotros la palabra de Dios, escuchar alabanzas, y que Dios nuestro Señor vaya alrededor de nosotros, edificando las murallas de Jerusalén, porque normalmente el pueblo de Dios vive sin muros alrededor, sin muros alrededor. Dios nuestro Señor es muralla suficiente para cubrirnos a nosotros de nuestros enemigos. No necesitamos ningún tipo de ayuda más, porque Él es necesario, único y suficiente. Suficiente. Si no, entonces ¿cómo uno se va a parar como me lleva el Señor allá a los campos de trabajo, donde uno siente que hay manifestaciones demoníacas en el lugar y el demonio, por quererlo asustar a uno, empieza a mover todo el viento? Y que el viento viene caminando en dirección hacia uno, nada se está moviendo, de repente uno, el Señor le da el discernimiento a uno de que no es normal lo que esté pasando, y viene todo moviéndose alrededor, todo moviéndose y más fuerte cada vez, y que Dios le da a uno esa paz y esa tranquilidad para uno invocar el ejército del cielo, que poderoso es. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo me imagino que habrán descendido miles, millares de ángeles ahí, todo en paz y en calma otra vez. Si Él no es el que nos cuida, entonces, ¿cómo? ¿Ya? Cuando se mantenía uno y no tenía uno todavía el conocimiento, tenía uno el conocimiento de la palabra, de la verdad, pero no la discernía. De pronto uno era, todo el tiempo tenía uno que vivir en combate, en guerra. Y le dice el Señor a uno, pues entonces te la vas a pasar todo el tiempo así, pero no vas a tener descanso. ¿En qué momento vas a descansar de las batallas? No, es que yo soy el que pelea por ti. Amén. No tienes que preocuparte por más nada. Come, duerme y diviértete, gózate en mí. Me dice el Señor, disfruta de todo. Así me decía, estando yo en angustia. Y yo le clamaba al Señor. Y yo sentía que había los poderes de las tinieblas estaban activados. Y el Señor ponía en mi corazón confianza para yo acostarme tranquilo. Y me fue dando más conocimiento y más conocimiento el Señor. Y vas a hacerlo así, vas a hacerlo así, y vas a hacerlo así. De esta y de esta y de esta manera. Y me fue dando cada vez armas más poderosas y terribles. Porque Dios sabía que los enemigos que nosotros estamos enfrentando no eran cualquier cosa. Bendito el Señor. Entonces, Él es el que nos cuida. Por eso tenemos confianza en Él. Por eso nosotros caminamos en la calle, mis amados, con la frente en alto y sacando pecho. Y el enemigo sabe que nosotros vamos de frente. Así que Él tiene que buscar su lado. Buscar su lado. Cuando nosotros estamos caminando y vemos a una persona de los que nosotros llamamos con respeto acá, indigentes, hay operación demoníaca allí.
¿Cierto? Eso como por decir algo, porque ya son conocidos, pero con cuánta cantidad de gente uno no se cruza en el camino que andan bien poseídos y que uno no se da cuenta. Son gente aparentemente normal, pero andan con el diablo bien metido adentro. Esa gente no se mete con uno, porque el diablo ve lo que hay, porque hay poder y hay autoridad. Porque si alguien se llega a meter con uno, ya usted tiene el poder y el conocimiento para decirle: diablo que estás ahí, muéstrate. Tiene el poder, tiene la autoridad, tiene que mostrarse el enemigo, manifestarse. Entonces él, que es inteligente, muy inteligente, entonces él no coge lucha con usted. Y usted puede estar tranquilo donde quiera que vaya el diablo, créalo. Si no es el tiempo de Dios en su vida, el diablo lo va a dejar a usted tranquilo. ¿Ah? Por eso dice la palabra de Dios: someteos a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Libro de Santiago, capítulo 4. Entonces, mis amados, nosotros como altar de Dios debemos siempre disponer nuestros corazones para la obra de Dios en nuestras vidas. Miren, cuántas filosofías hay, cuántos movimientos espirituales hay para buscar la manera de poder trascender esta dimensión. Y ellos salen y hacen prácticas espirituales donde el cuerpo sale, el cuerpo astral, y después llega el cuerpo mental, y después al cuerpo causal, y ahí para allá el camino como que si nunca acabara. Y digo yo ahora, pues qué pesar, qué pesar que no conocen de Jesús, porque es que nuestro Señor Jesucristo fue el que murió y que traspasó los cielos. Él es el que a través de su sacrificio nos lleva a nosotros a la mismísima presencia de Dios. No hay un velo que nos separe del Padre. Él es el intermediario. Él es nosotros. Él en nosotros nos da a nosotros la capacidad de poder estar delante del Padre. No necesitamos más nada. Él es el vestido con el que nosotros podemos llegar a Dios, al Padre. Entonces, ellos allá en su conocimiento hacen prácticas y ejercicios que pueden durarse toda la vida, 20, 30, 50 años, para hay que ir subiendo y subiendo y subiendo a las regiones espirituales. Esas personas se convierten en altares de los demonios. Sí, porque no está Jesús. Y todo lo que no le dé a nuestro Señor Jesucristo la gloria y la honra en todo lo que nosotros hacemos es satánico y es demoníaco. Por eso los brujos, las personas que manejan el asunto de la brujería y hacen sus altares, sendos altares, para ofrecerle allí sus peticiones y hacer sus sacrificios para los demonios. Los brujos saben que el que le está sirviendo ahí, pues en realidad pues no todos los brujos, porque hay brujos que le sirven al diablo y no saben. Los que hacen remedios y dicen: no, esto es de Dios, y te van a hacer el remedio y te leen la Biblia, pero la forma en la que la hacen no le dan a Dios la gloria y la honra, porque ese es un engaño. Entonces hay operaciones demoníacas aquí. Nadie más puede ver eso sino un hijo de Dios. Entonces esas personas que hacen esos altares, las personas pueden quemar el altar. Dice: yo voy a renunciar a esto. Pero resulta que mientras esa persona no reciba liberación, esa persona seguirá siendo un altar para los demonios. Los demonios van a operar, a seguir operando a través de ella. Entonces el altar más grande que puede haber es el que existe en cada persona. Hay muchas clases de altares. Altares de pecado, altares de idolatría hay al interior de los hombres, porque los hombres en estos tiempos adoran mucho a los hombres. No adoran a Dios, adoran a sus hijos, adoran a sus mujeres, adoran a sus padres, a sus madres. Los ponen por encima de Dios. Todo lo que esté por encima de Dios
el diablo se escuda a través de una operación demoníaca. Eso es inevitable. No hay forma. Por eso es que a Dios hay que darle la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Porque las cosas que hacemos nosotros, mis amados, tienen que honrar a Dios. Lo que no honre a Dios es demoníaco. Si somos altar de Dios, debemos saber, mis amados, que nosotros tenemos que tener en nosotros una expresión de Dios. No solo para nosotros, sino para todos los que están alrededor nuestro. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En realidad, es verdad, porque cada quien, mis amados, vive conforme a la fe. Si le falta fe a la persona, pues va a creer que la ayuda que necesita, pues la tiene de Dios, pero entonces lo busca por sus propios medios, a su manera. Pero cuando la fe es grande y es mayor, ya uno sabe que no necesita hacer otras cosas para buscar lo que uno del cielo quiere. Amén. Amén. Entonces, por eso nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos en el entendimiento. Pero ¿quién es el que nos renueva? A nosotros. Si no es Dios nuestro Señor, con su Santo Espíritu, que fue el que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Él es el que nos renueva. Señor, renuévanos con tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, renuévanos, restáuranos, Señor. Danos la fuerza para resistir y no caer, bendito Dios, en la tentación, en el lazo del diablo. Es de esa forma. Es de esa forma. Pero solo pasa en la medida que nosotros podamos reconocer que tenemos problemas. Si no, todo seguirá igualito. Igualito. Por eso es que el arma más poderosa que nosotros podemos tener, mis amados, es la oración. La oración. Es decir, porque es que las armas, como dice la palabra de Dios, nuestras no son carnales. No son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas que nosotros necesitamos. Y esas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas, mis amados, en Dios. Y eso es a través de la oración. Cuando usted se mete con Dios, mis amados, usted va recibiendo del cielo lo que usted necesita. Estaba yo viviendo en una casa, antes de esta, donde la opresión de las tinieblas era fuertísima, durísima, dura. Empecé a ayunar, Dios puso en mi corazón, y empecé a ayunar por 40 días, donde solo comía una vez al día, por las tardes, la noche. Y cuando faltaba una semana, llega el Señor, utiliza a mi esposa y dice, no, son 33 días más. Yo dije, no, me maté la mano en la cabeza y yo dije, bueno, me acabé. Dios mío, pues allí fue. Porque cuando Dios me probó en la obediencia y pude estar allí ese tiempo, porque es bueno uno ayunar por uno y por el propósito de Dios y por todo lo que lo esté asolando a uno.
Entonces, yo llego a la presencia de Dios esa madrugada y le digo al Señor, Señor, ¿qué hago? Porque, es decir, Él es el que va a poner las palabras en mi boca. Señor, ¿qué hago? Y me dice el Señor, sumérgete en mi sangre. Y me quedé allí, no dije más nada, allí, en la sangre, sumergido, creyendo. 1 hora, 2 horas y media, estuve ahí aproximadamente. Y me acosté. Cuando me acosté, se abrieron los cielos. Y veo una chica que está con los pelos hacia adelante, como la película. Y dije, ay, esa muchacha está endemoniada, en medio del sueño. Y hay unas personas que están lidiando con ella, pero ese demonio no les hacía caso a ellos. Ay, pero no, yo más bien me voy de aquí. Hasta ese momento yo nunca había tenido una experiencia con el demonio personalmente, no, nunca. Entonces yo paso, para poder salir tengo que pasar al lado de la chica, de la muchacha. Y paso, y cuando voy pasando, alguien estira la mano y me dice, es con usted. ¿Conmigo? Entonces yo me devuelvo y me pongo así delante de la muchacha poseída por el demonio, y me dice el demonio a través de ella, es contigo el asunto. Solo a ti te puedo obedecer. Entendí, mi amado, que no es mucha unción la que usted tenga, no es mucho poder, y no es que sea usted porque venga usted bien ayunado y bien orado, va a llegar a esa calle a desbaratar todos los demonios. No, Señor, no. Es al que Dios escoja y el que Dios mande en ese momento. Podrá venir el hombre más ungido de todos los tiempos, y si no es con él, va a salir con el que menos usted espere, con el que ande en la calle. Amén. Usted no sabe cómo va a ser el asunto. Eso aprendí. Y le doy a Dios la gracia porque ese tiempo supe que Dios me había dado, digamos, tenía la autoridad para enfrentar a los demonios, pero no tenía la experiencia directa. Entonces dije, bueno, ya Dios abrió esa puerta. En cualquier momentico va a ser. Y efectivamente así fue. Pasó el tiempo. Pero todo eso llegó, ¿por qué? Porque Dios lo llevó a uno hasta más allá de los límites y uno no le hizo resistencia. Es la forma en la que Dios te va dando las armas, y bendito el Señor, a ustedes de pronto no les va a tocar pasar por lo que yo pasé para poder recibir esto. Ustedes lo están recibiendo así. Amén. Y hemos tenido cualquier cantidad ya de enfrentamiento con los demonios. Y por ahí me ha dado a entender que por todos lados el enemigo anda buscándome. Que tengo, que soy buscado por las tinieblas, dice. Me dicen en las liberaciones y que la cabeza mía tiene precio. Pero mientras mi Señor Jesús no me llame al cielo, yo aquí en este tiempo, para ellos yo seré inmortal. La última amenaza que me hizo fue, estamos preparándote un accidente te vamos a hacer. Y dije, ¿qué accidente ni qué nada? Ustedes no van a hacer nada. Porque todo lo que yo diga hay que negarlo, uno no se puede quedar callado. Y así quedó la confrontación, y ellos saben que la confrontación es a muerte. Amén. Pues ellos ya están muertos, ¿no? Espiritualmente ya. Y ellos saben que yo lo sé. Y como ellos, para poder oprimir a la persona, buscan un argumento jurídico aquí en la palabra de Dios. Es que esta persona hizo tal cosa, pero es que si Dios lo ha puesto allí es para que sea liberado. No, es que Cristo es un hijo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, como decían nuestros abuelos, la carne, la sangre, no se corta ni con machete ni con tijera. Sangre es sangre. Y nosotros somos hermanos en Cristo. Así que usted siempre va a defender a sus hermanos. Como un día me tocó, por la misericordia de Dios, a través de una liberación, poder defender a una persona
que estaba al otro lado allá lejos y que ese día le iban a matar los demonios. Y Dios nos dio la autoridad y el poder para enviar los ángeles allá que cogieran esos demonios y a las profundidades del abismo, ardiendo en llamas. Y el demonio acá que estaba manifestado, gritándole, ¿por qué los mataste? ¿Por qué los mataste? Ah, entonces me di cuenta que los demonios sí pueden morir. Sí pueden morir. Entonces, pero la excusa era porque ella ya, que tenía dones proféticos, estaba vendiendo la profecía. Y ellos dieron sentencia de muerte, a matarla. Pues no, no, el diablo dice muerte, no. Nosotros, los hijos de Dios, decimos vida. Amén. Vida. Eso me costó como represalia quedarme 8 meses sin trabajo. Eso no más. Pero bendito sea el Señor. Le damos a Dios la gloria y la honra. Porque ese año también hice otro ayuno ya de 40 más 33 días. También en ese año. Duro para romper una cantidad de cosas impresionantes. En otro momento les contaré para no hacer más larga la prédica. Entonces nosotros, mis amados, como altar de Dios, tenemos que saber, nosotros, como altar de Dios, tenemos que saber que el cielo, el reino de los cielos quiere manifestarse en cada uno de nosotros, así como los demonios se manifiestan en los poseídos. Es así. Es así. No más. Pero qué lindo uno poder ser un instrumento en las manos de Dios para traer consuelo y gozo y paz a los corazones. Mis amados, por eso la palabra de Dios dice en Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tal cual, igualitico, así mismo fue. Dios nos recompensa en público, siempre. Cuando nosotros entramos a la oración, entramos a la mismísima presencia de Dios, mis amados. Entramos a la presencia de Dios como si nos sumergiéramos. Estamos allá adentro con Él. Dice 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces, cuando nosotros entramos a la oración, automáticamente entramos al verbo, la palabra que va a salir a través de nuestra boca con la oración y nos sumergimos en ella. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. Es el Espíritu Santo que nosotros tenemos. Amén. Estamos vestidos allí de santidad. Eso es como cuando uno se mete a una piscina y uno sale, ¿cómo sale? Mojado. ¿Cierto? Amén. Estando en la presencia de Dios, mis amados, ¿cómo salimos nosotros? Empapados de la presencia de Dios. Así es que Dios nuestro Señor nos quiere siempre, empapados de su Santo Espíritu. Dice el libro de Juan 17, del 20 al 23. Este pasaje nos muestra una oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es la oración más poderosa que hay en toda la Biblia. Porque esta oración es la que a nosotros nos da la entrada al reino de los cielos y poder nosotros disfrutar en este tiempo de su maravillosa y grandiosa riqueza. Juan 17, del 20 al 23, dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él orando por los discípulos y por todos los que a través de ellos íbamos a creer en su palabra, es decir, nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Y cuándo lo conoce el mundo a uno? Cuando el reino de Dios, la gloria de Dios empieza a manifestarse. Allí, entonces, ellos se dan cuenta de que hemos sido amados por Dios. Que Dios nos tiene en su camino y Dios nos usa como Él quiere. Y mire cómo oraba el rey David. Esto ya después, esto lo recibimos con Jesús, ¿no? Y mire cómo oraba el rey David muchísimos años atrás. Salmo 84, del 8 al 12. El rey David era un personaje. Es decir, a mí estudiar al rey David, mejor dicho, me vuela la cabeza porque él no tenía la revelación que nosotros tenemos de Jesucristo. Y el hombre cuenta unas cosas aquí que para poder llegar a eso uno tiene que estar por allá arriba, más alto que las nubes. Salmo 84, del 8 al 12. Dice así: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, es decir, en él. Él sabía que él era un ungido y escogido por Dios, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bendito el Señor. Es que es verdad, es decir, cuando uno confía en Dios, mi amado, todo se hace fácil. Todo se hace fácil. En estos tiempos el trabajo está escaso. Había estado escaso. Y le dije, bueno, Señor, pues mira, casi no hay trabajo ya. Entonces necesito que me ayude. Señor, si es tu voluntad, ábreme puerta para poder traer provisión para mi casa. Y fueron apareciendo cosas así que no estaban programadas. Vea, a la empresa: necesitamos un topógrafo para esto, necesitamos un topógrafo para esto, y se fueron cubriendo los días así, uno a uno. Entonces, es decir, aprender a depender de Dios, pues no es fácil, ¿no? Pero todo eso viene en el ejercicio de la fe. De la fe. ¿Sí? Así como oraba el rey David, que mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos disfrutando de los placeres del mundo, del brillo de las luces y haciendo cuanta cosa de pronto se puede hacer aquí. Mejor estar un día en sus atrios. El que estar en la presencia de Dios, mis amados, es lo mejor que a nosotros nos puede ocurrir. Bendito sea el Señor. Así que en nuestras oraciones nosotros oramos por la vida, oramos por la salud, oramos por la familia, por el abrigo, el techo, el alimento. Nosotros oramos por protección, ¿cierto? Bueno, incluye también en nuestras oraciones el orar por la iglesia, orar por los pastores, ¿sí? Para que los pastores nos mantengamos siempre en el camino, ¿sí? Para que el Señor nos ilumine siempre con su buena palabra, que el Señor nos llene siempre de temor a los pastores, ¿sí? Porque hoy en día casi a diario se están cerrando iglesias de pastores que han caído, otros mueren en el camino. El enemigo los mata por alguna razón que no nos corresponde a nosotros juzgar.
Entonces hay que orar por los pastores. Amén. Bendito sea el Señor. Y orar por el propósito que Dios tenga con cada uno de nosotros. Porque Dios tiene planes con todo el mundo. Pero la oración más hermosa, mis amados, que Dios nuestro Señor nos ha podido regalar, ¿saben ustedes cuál es? Amén. Más que orar por las necesidades, más que orar por la enfermedad, más que orar por la provisión, más que todo, la oración que nosotros hacemos por Dios, por el Santo de Israel. Esa es la oración más poderosa. Por eso Dios nuestro Señor vivía encantado con el rey David, porque el rey David exaltaba la grandeza de su Dios a pesar de todo. Y cuando le pasaba algo malo a él decía: esto me pasa porque yo me lo he merecido, pero tengo a mi Dios. Prefiero que Él me castigue y que no me castigue el hombre. Prefiero que Él me castigue y que no me castigue el diablo, porque yo sé que su ira, la ira de Dios, el enojo de Dios dura un solo momento, pero su misericordia dura toda la vida. Ese era el rey David. Él era un hombre rendido, con un corazón dispuesto y perfecto para el único Dios que le podía a él resolver todos sus problemas. Entonces nosotros oramos a nuestro Dios y lo exaltamos por todo lo que Él hace, ¿cierto? Amén. Bueno, ahora vamos a aprender a exaltarlo por todo lo que Él es, porque Él es digno de la alabanza. Amén. Él es digno de toda la adoración, porque suya es la excelencia, el señorío, la majestad, suya es la gloria, suya es la honra, suya es el poder, suya es la santidad, el que es 3 veces santo y que a través de su sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos participó de su santidad también, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso lo exaltamos y le damos gracia, y por eso llegamos a Él siempre con un corazón agradecido, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las dolencias, a pesar de las necesidades. Nos rendimos ante Él, porque altar de Dios somos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Y el Salmo 100, para terminar, el Salmo 100 nos dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Bendito el Señor nuestro Dios. Somos altar de Dios, mis hermanos. Somos altar de Dios porque a través de nuestro Señor Jesucristo, el cielo se ha manifestado aquí en la tierra. Cualquiera de nosotros, sí. Cuando el creyente se dispone el corazón como altar de Dios, vive elevado. Elevado por encima de este mundo. Ya no tiene la visión que tiene un hombre normal, no, ya todas las cosas las mira con visión de reino, cuando una persona se dispone como altar de Dios. Nosotros, como altar de Dios, todo altar es sagrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un altar. Nosotros somos altar, este cuerpo es sagrado, este cuerpo es santo, este cuerpo está hecho para Dios manifestarse. Por eso fuimos hechos a su imagen y semejanza, porque Él quiere manifestarse a través de nosotros. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vino, dice la palabra de Dios que Él es la imagen viva del Dios invisible.
Porque es que antes de Jesús, a Dios nadie lo ha visto, jamás, ni lo puede ver, porque Él habita en luz inaccesible. Pero la plenitud de Él habitó en Jesús. Amén. Por eso nosotros vemos a Jesús y vemos su gloria. Los que participaron de su venida en esa época, gloria del unigénito del Padre, Él se fue, está en el cielo, Él lo llena todo, ahora Él lo llena todo lo llena y nos ha dejado el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo se va formando en cada uno de nosotros con nuestra búsqueda. Amén. Con la disposición de nosotros en poner por obra la palabra de Dios, la ciencia de Dios. Él se va formando en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos presentamos como altares de Dios, nosotros estamos en la fe al Padre a través de Jesús. Amén. Es decir, la fe está más por encima. Está más por encima. Porque todo esto es la fe. En todo lo que obra, en las cosas de Dios, es la fe la que hace la diferencia. Así que nosotros como altar de Dios, mis amados, nosotros somos lumbreras. Lumbreras. Que siempre, siempre, siempre debemos permanecer siempre encendidas. Amén. Como altar de Dios. Amén. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Y oramos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y aquí a tu pueblo, Dios mío, Padre, tu pueblo escogido, precioso, tu pueblo santo, Dios amado. He aquí, Señor, sé tú levantando tu pueblo, Señor, como altar tuyo, Señor. Hoy reciban todos, en el nombre poderoso de Jesús, esta impartición como altares de Dios, que son cada uno de tus hijos, Señor. Poniendo en cada uno de ellos, Señor, temor y temblor, Dios mío. Poniendo en cada uno de ellos, Señor, el querer como el hacer, Señor. Dios mío, dale fuerza, Señor, a los que estén cansados, Dios amado. Sé tú levantando, Dios bendito, al que está caído, Señor. Sé tú glorificándote, bendito Dios, en su vida, Señor. Dios bendito, enderezando en cada uno de tus hijos todo camino torcido, Dios mío. Que tus hijos, bendito Dios, ya no miren más atrás, sino en todo lo que está por venir, Dios mío. Porque lo que tienen delante de ellos, Señor, es grande, maravilloso, precioso. Porque tú, bendito Dios, eres el que ha establecido ese camino delante de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, el camino de las buenas obras, Señor, para que ellos caminen por ellos, Señor, el camino que vas custodiado por tus santos ángeles, que nos van induciendo por tu buena palabra, hablando, bendito Dios, a las conciencias, recordándonos tu Espíritu Santo todo lo que debemos de hacer y de decir. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo, Dios mío, y glorifícate en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.